parte del Partido Aragonés tiene un turno de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenido a esta comisión y muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado y por poner de relieve un tema que es tan importante como el de la muerte súbita que ha venido aquí a trasladarnos hoy. En España las cifras ya las ha dicho usted, 35.000 fallecidos, cerca de 1.000 paros diarios y el 80% de los casos, además, son extrahospitalarios, con lo cual son fuera de casa, que es donde difícilmente se pueden abordar. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y de la DGA, la principal causa de muerte aquí en Aragón es esta. Son las enfermedades cardiovasculares. También sabemos que aquí en Aragón mueren cerca de 400 personas por muerte súbita al año. El último ayer salía en el Heraldo este fin de semana. La única manera de tener posibilidades de salvar a quien sufre un paro cardíaco, pues es interviniendo con un desfibrilador, como usted bien ha dicho. Y para, además, recuperar a esa persona sin secuelas, pues bueno, hay que utilizar ese desfibrilador en los primeros minutos del paro. En Aragón hay que estar acreditado para utilizar este tipo de dispositivos. Un dato importante es que en los últimos 3 años se ha incrementado el número de personas acreditadas para utilizar los desfibriladores de 670 a 1.519, algo que es vital, ya que, como digo, hasta ahora aquí en Aragón son los únicos que pueden utilizar estos aparatos. Los desfibriladores automáticos, los DEA, analizan ellos solos el ritmo cardíaco de la víctima y ellos son quienes determinan si es conveniente o no hacer esa descarga y permitir que el corazón vuelva a bombear a un ritmo normal. No dan nunca esa descarga si no es necesario, así que no hay posibilidad de error. Solo hay que abrir la tapa del aparato y seguir las instrucciones que da el locutor, y simplemente hay que pegar los parches a la persona que ha sufrido el paro. A partir de allí, este tipo de desfibriladores hace el resto, lo que hace que cualquier persona pueda utilizarlos. En Aragón, como bien ha dicho usted, la legislación vigente en esta materia es el decreto 229/2006, modificado además por el decreto 54 de 2008. Y es cierto que el Partido Popular el pasado 10 de junio hizo una propuesta para adaptar la normativa autonómica a la legislación nacional, ¿no? Un tema que había pendiente, pero hay que seguir avanzando en este tema. No nos podemos quedar allí y el objetivo tendría que ser, entiendo, que cualquier persona pudiera utilizar este tipo de desfibriladores, los DEA, con el único pretexto de poder salvar vidas, porque el tener un aparato que únicamente pueden utilizar unos cuantos que están cualificados, reduce las posibilidades de margen, ya que si no se encuentran estas personas disponibles, el aparato queda inservible, con lo cual es un problema gordo. Por eso todavía hay que trabajar mucho en la materia normativa, una de las reivindicaciones que ha traído usted aquí, para llegar al punto en el que están otras comunidades y que facilita la actuación contra la parada cardiorrespiratoria por parte de la población en general. Eso entendemos que sería lo que de verdad reduciría el riesgo de muerte. Hay un ejemplo que nos gusta mucho y que se aplicó en la provincia de Gerona, donde hicieron una campaña que se llama Gerona Territorio Cardioprotegido, implantando una red muy amplia de desfibriladores en todas las comarcas, con aparatos de acceso libre, situados en la calle, en espacios públicos, también en cuerpos policiales que los llevan, son los que denominan libres, que los llevan en los propios vehículos y algo que está funcionando muy bien. También llevaron a cabo unas enormes campañas divulgativas para concienciar y para explicar, ¿no?, cómo funcionan y qué es lo que hay que hacer en esos casos. El objetivo no puede ser otro más que facilitar esa intervención rápida que decimos, y que es la que garantiza al final o disminuye el riesgo de mortandad de las personas que sufren un paro. Por ejemplo, en el caso de Gerona tienen más de 747 desfibriladores. Estos ya son datos de hace 2 o 3 años, de desfibriladores automáticos DEA, de uso público, en lugares fijos. Pero es que luego tienen desfibriladores móviles dentro de los vehículos, como he dicho, y desfibriladores libres que sirven para cubrir determinados tipos de eventos que se hacen ocasionalmente. El uso público en Cataluña lo regulan a través de ese decreto 151/2012, que abre la posibilidad de ese acceso público y uso público, que es importantísimo. Con todo eso, nosotros, por parte del Partido Aragonés, entendemos que hay que avanzar en 3 líneas, que es la primera, cubrir la necesidad de disponibilidad de esos desfibriladores en nuestra comunidad autónoma, en centros públicos, en centros escolares y en lugares públicos, porque sin los aparatos no hay posibilidad de actuar. La segunda es ajustar la normativa que tenemos, por una parte,
adecuándola a la nacional, pero por otra modificándola para permitir ese uso, como digo, público de los desfibriladores para ampliar las posibilidades de supervivencia de estas personas. Y la tercera, y es muy importante también, y usted también lo ha dicho, es la educación, educar a todo el mundo desde la escuela, desde los institutos, desde las universidades y por supuesto, los gremios y colectivos que trabajan en contacto con las personas, como es la policía, como son los bomberos o como son Protección Civil, y entendemos que esas son las 3 líneas principales en las que había que trabajar. Termino diciéndoles que cuentan con todo el apoyo del Partido Aragonés para lo que necesiten, para avanzar y para continuar con las reivindicaciones y con las luchas que están desarrollando, y que su trabajo sirva para evitar el sufrimiento de otras muchas familias que por desgracia pues sufren esto a diario. Quedamos a su disposición para lo que les haga falta y necesiten. Gracias. Gracias, señora Guillén. A continuación podemos